Bueno, seguimos empateando el tablero y como te decía en la editorial de hoy, quería adelantarte, esto es casi una primicia, lo que se trae el presupuesto 2021 de la provincia de Jujuy. El mismo va a ser discutido y seguramente aprobado la semana próxima en la legislatura. Así como el presupuesto nacional en el Congreso vino con una batería de recortes, uno de los que más se siente en el día a día en la provincia es el IFE, que se le ha eliminado, en este caso a 187.000 jujeñas y jujeños. Pero en el caso del presupuesto de Jujuy, del Estado provincial, para el 2021 va a traer, desde el punto de vista del gasto, un total de 118.000 millones. Por el lado de los ingresos, 108.000 millones de pesos. La diferencia da un déficit, nuevamente, casi de 10.000 millones de pesos. En cuanto a los recursos, se mantiene esta dependencia estructural respecto de los fondos de la nación. El 86% aproximadamente de los ingresos que va a tener el Estado provincial provienen del Estado nacional. De ahí que hemos visto a lo largo de la historia de las últimas décadas que cada gobernador, sea el signo político que sea, tanto en la provincia como en el gobierno nacional, tiene que ir a rendir pleitesía dado esta enorme dependencia estructural de fondos. Si uno ve por otro lado estos fondos desde el punto de vista del gasto, que tiene aproximadamente en el gasto corriente del Estado un 60% destinado a salarios, desde el punto de vista de cómo evoluciona respecto a la inflación, ahí hay que ver dos escenarios. El primer escenario es de una inflación para el 2021 del 29%. Esto es de acuerdo a la pauta que estableció el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en el presupuesto nacional 2021, 29%. En ese caso, se daría que el gasto en la provincia de Jujuy aumentaría alrededor de un 10%. Pero ojo, no tengan muchas expectativas sobre esto porque no hay ningún analista, no digo de la izquierda, sino del sector procapitalista, proempresarial, que revela las expectativas de estos grandes formadores de precio a través del Banco Central, que estime una inflación que no se aleje mucho de casi un 50%, ¿sí? Para el 2021. De esta manera, lo que se trata entonces de materia de gasto estatal tendría un recorte, ¿sí? Del 8% en promedio. Ahora, yendo directamente al tema de salarios, que es lo que más le importa al trabajador, ya fuimos hablando en esta columna y en este programa del recorte fuerte que se está dando este año, con esta paritaria ofrecida a último momento y ya impuesta por el gobierno provincial del 10% en 2 cuotas, un bono no bonificativo ni remunerable, o sea, negro, de 3.000 pesos por única vez en diciembre. Ya eso implica un recorte muy fuerte, cerca de un 18% en promedio del poder adquisitivo, solo entre enero de este año y enero del año próximo. Pero para el 2021, la masa salarial, de acuerdo a este presupuesto, crecería un 27%. Volviendo a los escenarios de inflación que te comenté recién, el primero era de 29 y el que estima el Banco Central del 47. En uno u otro caso se pierde poder adquisitivo, o sea, la masa salarial crece menos de lo que crece la inflación, por ende compra menos cantidad de productos, entre un 2 y un 14% respectivamente. Pero ya están anticipando un nuevo año de ajuste del gasto público por el lado del salario. Veamos el otro rubro que tiene el presupuesto, que es la obra pública. En este caso no hay grandes anuncios ni proyectos importantes, en un año incluso que prácticamente la obra pública se paralizó en la provincia. Y para el 2021, si vemos el presupuesto de vivienda y urbanismo, cerca de 7.000 millones de pesos, eso si uno lo lleva a decir, bueno, por ejemplo, ¿cuántas viviendas? Suponemos que es solo vivienda, urbanismo no. Solo vivienda, de una vivienda social, ¿sí? Austera, estamos hablando de 1.768 viviendas. En el 2021. En 2021 para toda la provincia, de obra pública. Claro. Bueno, vos misma, Nati, fuiste analizando en este programa
el problema habitacional, cuando vimos distintos reclamos y asentamientos de las familias más vulnerables que no tienen techo. Y ahí mostrábamos que por un lado hay un déficit de cerca de 30.000 viviendas, según datos oficiales en toda la provincia, y que si uno mira la gestión del gobierno de Gerardo Morales durante sus primeros 4 años, daba un promedio aproximadamente de 767 viviendas por año. Que era el promedio más bajo de los últimos 12 años. Bueno, era claro, eso, supongamos que se construyen efectivamente, seamos muy optimistas, estas 1.700, bueno, seguimos estando muy pero muy por detrás de la situación de déficit, y esto se ve agravado obviamente por las condiciones socioeconómicas, o sea, la situación muy delicada de acceso al empleo genuino, el salto en la informalidad laboral, en las changas, que no es solo la pandemia, sino que es una crisis económica que se ha ido agravando cada vez más, y eso repercute sobre los sectores más vulnerables de la clase trabajadora y sobre todo la juventud, que está hacinada, que tiene los peores trabajos, que es un poco el común denominador de quienes están al frente de la pelea por la vivienda, como son las familias asentadas en Libertador General San Martín, que ya fuimos hablando también sobre ellas a lo largo de este ciclo, de este programa. Saliendo del tema obra pública, que es, como te decía, muy poco auspicioso, se incluye un ítem que, que es hasta ahora tal vez lo único que tiene, entre comillas, bueno, el gobierno provincial para mostrar, que es el famoso Parque Solar Cauchari, que ya sabemos hace unos meses empezó a funcionar. Bueno, el presupuesto 21 prevé una recaudación a través de la venta de esta energía, con un escenario de los más optimistas, de casi 4.200 millones de pesos. Sin embargo, y como es algo que ya fuimos advirtiendo, cuando uno observa el total de deuda pública que tiene que pagar la provincia el año próximo, el mismo casi alcanza los 4.300 millones de pesos. O sea que en el mejor de los casos, que se dé el mejor escenario, que funciona bárbaro el parque, que entrega toda la energía y se logra toda esa recaudación, quedamos... aún así no alcanza para pagar el total de deuda pública 2021, que incluso tiene un crecimiento de casi el doble, de casi el triple. Un 177% aumenta la deuda pública el próximo año respecto a los pagos que estaban estipulados en el presupuesto 2021 que se hicieron durante este año. Entonces, o sea que no llegamos ni a cubrir los gastos, diríamos. No, pero fíjate vos que es una deuda que crece, insisto, de un año para otro casi 3 veces. Claro. De ahí que lo que habíamos dicho al principio, esto de los anuncios de que con el parque se podría hacer de todo y pagar todo tipo de cosas, bueno, evidentemente no es así, son los propios números oficiales, no es un capricho en este caso de la izquierda, y que esperemos de explicaciones el ministro de Hacienda en la legislatura respecto a qué es lo que ha llevado que de un año para otro la deuda pública crezca casi 3 veces. ¿Sí? Bueno, saliendo del tema deuda, parque, Cauchari, se encuentra de nuevo en este presupuesto una constante de prácticamente todos los años que muestra un esquema que desde el Estado se establece un sector de ganadores muy fuertes. El primer sector es una continua, que es el de la producción de tabaco. Iba a decir, te iba a tirar. Sí, bueno, si hiciéramos una finanza, casi no hay que ser muy entendido en el tema, ya se sabe que todos los años, y acá siempre se pone por delante al pequeño productor que tiene distintas dificultades y de esa manera se trata de ocultar a grandes terratenientes, a grandes explotadores de la fuerza de trabajo golondrina, de mal paga, en negro, a niños, mujeres, en las fincas, que todo esto se hace bajo la mirada cómplice del Estado y las autoridades. Bueno, en el caso del Fondo Especial del Tabaco son casi 5.500 millones de pesos. Para que te hagas una idea, bueno, esto tiene un crecimiento del 35% los fondos respecto de este año para el año que viene, pero esta masa que va a estos pocos dueños de grandes extensiones de tierra y que hacen negocios con el tabaco equivale a más del 50% de todo el presupuesto que va a bienestar social para el año que viene. Claro.
Bienestar social de una prioridad en donde una provincia donde tiene un nivel de pobreza creciente, de informalidad laboral, y que tenía al 25% de su población cobrando el IFE, estos 10.000 pesos cada 2 meses, que se dio hasta hace 2 meses, que son las personas que lo reciben las que no tienen ingresos, por lo menos declarados. Se manejan en la informalidad en el mejor de los casos. Sí. Bueno, este sector es el históricamente beneficiado por el Estado. Después se habla mucho del mérito, del sacrificio del empresario. Bueno, así es fácil. Las formas que se hicieron del control de las tierras, y ni hablar si vos tenés esta garantía de arriba del Estado para poder operar. Pero otro sector que vamos a hablar más adelante en el programa es el de los colectivos. Por subsidios tanto de nación como de provincia se están llevando por lo menos 1.254 millones de pesos las empresas de colectivo de la provincia. Son más de 104 millones por mes. A eso hay que sumarle 50 millones que otorga además la provincia. Bueno, con ese esquema y sin rendir balances o cuentas públicas de qué se hace, cuando sabemos que hay atrasos significativos en el pago de los salarios de meses, sí. Y las unidades dejan mucho que desear en su nivel de funcionamiento, el confort, etcétera. Bueno, qué mejor que ser empresario de colectivos con este presupuesto, ¿no? Claro. Por último, el sector minero. ¿Sabes cuánto van a aportar las mineras por derechos de explotación de los minerales y regalías? A ver. Apenas un 1,6% del total de los recursos de origen provincial, con un esquema de ingreso de la provincia donde el 85% viene de la nación. O sea, de ese 15%, los recursos de la minería que deja en la provincia son apenas el 1,6%, o sea, nada. Después vemos que la minería le deja, que hacemos el litio, que hacemos la batería, todo lo que hablamos la semana pasada aquí en este mismo programa. Por último, el viernes pasado se firmó un pacto fiscal, o se ratificó un pacto fiscal entre el gobernador Morales, que fue el primero en firmar, junto al presidente Alberto Fernández, en la Casa Rosada. Él dijo que tenía cuestiones de agenda, por eso se tenía que ir rápido y no se pudo sacar la foto con los otros 21 gobernantes que firmaron. Ese pacto, que viene del 2017, o sea, gobierno Macri, le ha privado a la provincia de Jujuy unos 900 millones de pesos, al menos, por año. Estos son cifras del 2019, considerando solo lo que dejaron de aportar en ingresos brutos por la rebaja o el beneficio que recibieron los 3 ingenios azucareros que están en la provincia, las 2 multinacionales del tabaco, Masalín y Allianz One, que son las acopiadoras del tabaco. Solo con este sector la minería está exento, directamente paga 0 ingresos brutos. Este sector, con un cálculo muy bondadoso con ellos, dejaron de contribuir 900 millones de pesos el año 2019 y van a seguir haciéndolo porque las rebajas que se le otorgaron con este pacto fiscal 2017 se mantienen, ¿sí? Y esto es lo que se ratificó el viernes pasado en la Casa Rosada. Bueno, lo último, como es habitual, vamos a ver la próxima semana una puesta en escena en la legislatura del oficialismo justificando este presupuesto de ajuste, y un presupuesto de ajuste que no es solo provincial, sino que entra dentro de una hoja de ruta de ir ajustando el conjunto de los presupuestos, incluido el de la nación, para generar un excedente, como fuimos analizando en este programa, de pesos, tal cual quiere el Fondo Monetario Internacional, pensando en la deuda que tiene que cobrarse de Argentina, y que en esas negociaciones está el gobierno nacional, pero necesita sí o sí el visto bueno de las provincias. Así que en ese marco seguramente veamos al oficialismo justificarlo, a sectores del justicialismo votarlo con las 2 manos, como viene sucediendo, y a los legisladores del Frente de Izquierda advirtiendo de este nuevo saqueo a los trabajadores, de este presupuesto que beneficia a unos pocos en la provincia, y a redoblar la unidad de la clase trabajadora para en las calles enfrentar el ajuste en curso. Pateando el tablero, para decir lo que otros callan.